quiero hablaros de algo que para mí es importante. El pastor Emanuel me invitó y oré para que Dios me diese también palabra, que no fuera el escucharme a mí, porque eso es prescindible, sino que fuese el Espíritu de Dios el que nos trajera algo para nuestra vida. Ese es mi deseo. Y siento de parte de Dios el compartiros algo. Os voy a hablar de llamados de parte de Dios. Hoy hemos hablado de un reto de parte de Dios que es a pensar en la iglesia perseguida, pero os quiero hablar de llamados de parte de Dios. A ver si me explico un poco con claridad. El Dios en el que yo creo es un Dios que continuamente nos hace llamados. Es un Dios que no se conforma con el último llamamiento que nos dio, sino es un Dios que nos sigue buscando, sigue queriendo relacionarse y comunicarse con nosotros y nos sigue invitando a entrar en un llamado nuevo, en una relación nueva con Él, de manera que todo lo antiguo se va renovando día a día en nuestra relación con Él. El Dios en el que yo creo es un Dios dinámico, no es un Dios estático. ¿Qué quiero decir con eso? Es un Dios que continuamente nos reta a avanzar en nuestra relación con Él. Yo no sé en qué punto te encuentras de tu relación con Él, pero Dios ya está pensando desde hace tiempo en sacarte de ese punto y en llevarte a un nuevo nivel en tu relación de intimidad con Él. El Dios en el que yo creo es un Dios de nómadas. Alguien lo definió así. Es el Dios de un pueblo que está en continuo movimiento. Es el Dios de un pueblo que no se estanca en un llamado anterior y se conforma con vivir lo pasado, sino que es un Dios que quiere vivir y experimentar de manera fresca, de manera nueva a Dios cada día. Y hoy voy a hablaros de dos llamados de parte de Dios. Simplemente eso, dos llamados de parte de Dios, que Dios hizo a un chico, porque creo que Dios tiene especial predilección por la gente joven. Fijaros, Dios tiene especial predilección por los que sufren, por los débiles, por los huérfanos y por las viudas. Ese es el Dios en el que yo creo. Pero no sé por qué, creo que Dios tiene un corazón joven. Y tiene un corazón que cuando mira a la juventud, la mirada de Dios brilla. Entiéndeme lo que quiero decir. Dios tiene esperanza en cada generación que se levanta. Y hoy voy a hablaros del llamado que Dios hizo a un chico joven. Pero son dos llamados que Dios les hizo a este chico, que creo que son extensivos a cada parte del cuerpo de Cristo, a cada uno de los que formamos lo que llamamos su iglesia. Por lo tanto, hermano y hermana, los dos llamados que te voy a compartir en esta mañana son dos llamados también para ti y para mí. ¿Me explico? ¿Sí? Muy bien, pues déjame que te invite a acompañarme en el texto que voy a basarme en esta mañana en la predicación. Me gustaría que me acompañaseis al Antiguo Testamento, a un libro que es el llamado Primer Libro de Samuel. Primer Libro de Samuel. Y ahí quiero que busques en tu Biblia, en el Primer Libro de Samuel, la historia de un personaje que a mí me fascina, un personaje que me llama poderosamente la atención, porque es un chico joven, pero es un chico que entró en tratos con Dios, entró en conversaciones con Dios mismo, y Dios se le reveló de una manera especial. Se le reveló de una manera que yo anhelo que Dios se revele así en mi vida. Me gustaría que me acompañases al primer libro de Samuel, al capítulo 3. Primer libro de Samuel en el capítulo 3. Voy a hablaros de dos llamados que Dios dio a este muchacho. Y los he titulado Cercanía y Movimiento. Los habéis visto ahí en la pantalla. Dios nos llama, dos llamados a cada uno de los que formamos parte de su pueblo. Cercanía y movimiento. Recuerda estas palabras, cercanía y movimiento. Y ahora te pido que recuperes el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Y ahí vamos a encontrar cómo Dios entra en tratos con este muchacho, con este chico. No sé si conocéis la historia de Samuel. Samuel es el hijo de una pareja que como otros hombres de la Biblia,
tenían una dificultad. Samuel estaba casado con una esposa que le amaba, con una esposa que quería ser fiel a Dios y a su marido, pero que tenía una disfunción, tenía un problema, y el problema era que no podía tener hijos. Y en la palabra de Dios, la falta de fruto es un síntoma de que algo no funciona. Fíjate, la falta de fruto es un síntoma de que algo no funciona. Puede ser el fruto de la relación de un matrimonio, el no poder tener hijos. Y hay mujeres en la Biblia que sufrieron la preocupación porque Dios no les permitía tener hijos y se angustiaban por eso. ¿Recordáis otros casos donde mujeres clamaron a Dios porque Dios les concediese un hijo? Ese es el caso de la historia de Samuel. Esta mujer cuenta en los primeros capítulos del libro que tal era su dolor, que fue al templo y se puso de rodillas a orar compungida a Dios, pidiéndole por favor que Dios le concediese un hijo, para que Dios se glorificase y para que su marido la amase como una esposa que le daba fruto. Y dice la palabra que Dios escuchó la oración de esta mujer. Y ella dijo en la oración: Señor, si me das un hijo, yo te lo entregaré a ti, para que sea un hombre consagrado a tu voluntad, para que sea un hombre que te sirva el resto de su vida, para que sea un hombre que te dé gloria con sus palabras y con sus hechos. Y Dios escuchó esa oración, y al cabo de 9 meses nació un muchacho al que llamaron Samuel. Y esa mujer que, a diferencia de muchos de nosotros, a diferencia en ocasiones de mí, que pido cosas a Dios, que le digo a Dios que voy a reformar aspectos de mi vida, y que luego cuando Dios me bendice y me lo da, me olvido. Esa mujer no olvidó la promesa que había hecho a Dios, sino que cuando su hijo nació, lo llevó al templo y lo entregó al cuidado del sacerdote que en aquel momento había, que era un hombre llamado Elí, que luego vamos a hablar de él. Y le dijo: cuídalo para que este chico, mi hijo, sea un hombre de Dios. Y ahí encontramos el capítulo 3, donde tenemos al joven Samuel creciendo junto a la familia del sumo sacerdote, de Elí. Elí tenía 2 hijos. 2 hijos que también practicaban el sacerdocio. Pero si leéis el capítulo 2, no lo voy a leer, por amor al tiempo. Pero dice que esos 2 muchachos eran sacerdotes que no hacían la voluntad de Dios, que se aprovechaban de las ofrendas, que robaban de lo que el pueblo de Dios traía para darle gloria a Dios en las ofrendas. Ellos se lo embolsaban, lo disfrutaban ellos, que se acostaban con prostitutas a las puertas del templo. Eran hombres que usaban su cargo religioso para beneficiarse. Y ahí tenéis a Samuel, viviendo en medio de esa familia y queriendo ser fiel a Dios. Y ahí comienza nuestro capítulo 3 del primer libro de Samuel. Os cito esto para que entendáis el contexto. Dice así la palabra de Dios en Samuel capítulo 3. Dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, dice, fíjate, escaseaba en esos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día, voy a seguir leyendo, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, y ahí pongo puntos suspensivos, luego continuaré leyendo, déjame que te lo explique como si se tratara de un cuento, porque a veces cuando leemos ya anticipamos y queremos saber el final. Ahí tenéis a Samuel, ahí tenéis a Elí, y dice que es curioso, un muchacho con un nombre curioso, Samuel. ¿Sabéis lo que significa el nombre Samuel? Samuel significa, no sé si lo tenemos en la diapositiva, Dios oye. O en otras traducciones, el deseado, el pedido a Dios. Que es lo mismo, porque cuando tú pides a Dios algo
y Dios te lo concede, es que Dios te ha oído. De manera que ahí tenéis a un muchacho con un nombre curioso. Dios oye, Dios escucha todo aquello que su pueblo le expresa. Y me resulta curioso que si estamos hablando de un chico cuyo nombre significa Dios oye todo lo que su pueblo le dice, que el texto comience diciendo que no había palabra de Dios en ese momento. O sea, Dios escucha, pero Dios no habla. Cuando uno tiene una comunicación con alguien, una comunicación fluida, es porque yo te hablo, tú me escuchas, y como tú me escuchas, tú me hablas a mí, yo te escucho, y entablamos una conversación. Pero en ese momento tenemos un protagonista, un muchacho, cuyo nombre significa Dios te oye, todo lo que le clamas, todo lo que le dices. Pero dice, no había palabra de Dios en ese tiempo. Había un silencio total de parte de Dios. Y además dice que no había visión. ¿Por qué puede pasar esto? ¿Por qué puede pasar que un Dios que oye todo lo que decimos, todo lo que nos expresamos a Él, de repente se quede callado? De repente no se comunique, ni en la vida nuestra, en nuestra vida individual, ni a lo mejor a nivel de iglesia, a nivel comunitario. ¿Qué puede pasar para que Dios deje de hablarnos? Para que Dios deje de traer palabra fresca a nuestras vidas, a nuestra iglesia. Muchas veces lo que ocurre es que precisamente nos olvidamos de esa realidad de que Dios nos escucha, nos oye. Y somos nosotros los que cortamos la comunicación y dejamos de hablar con Dios. Dejamos de hablar con Dios porque no somos conscientes, olvidamos que Dios recoge cada una de nuestras oraciones, de nuestras palabras, las escucha y tiene deseos de comunicarse con nosotros. Pero como olvidamos esa verdad, la comunicación se interrumpe y Dios deja de hablarnos. Y Dios, que es un Dios tan respetuoso, tan, entenderme ahora señoras, tan caballero, que no fuerza a nadie a nada que no quiera hacer. Dios ofrece toda su bondad, pero no obliga a nadie a aceptarla. Él describe en su palabra, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dios tiene poder para derribar la puerta? Claro que tiene poder, pero Dios no derriba las puertas. Dios toca suavemente a la puerta y dice, yo quiero tener una relación contigo. Y dice, aquel que oye mi llamado y abre la puerta, ¿qué ocurrirá? Que yo entraré. ¿Y qué pasará? Que cenaré con él, una cena romántica. Dios está deseando tener una nueva cita contigo. Quiere tener una cita contigo, quiere tener una cena con velas contigo. Pero Dios no va a derribar ninguna puerta porque Dios es un Dios caballero. Y cuando olvidamos que el mayor deseo de Dios es tener esa relación con nosotros y dejamos de hablarle, Dios espera. Igual que el padre del hijo pródigo salía al camino a esperar al hijo que se había ido, que regresara, pero no iba a buscarlo. Esperaba con los brazos abiertos porque Dios es un Dios caballero. Dios está esperando. Aquí la palabra nos dice que en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba y que no había visión con frecuencia. Iglesia, ¿sabéis lo que tenemos cuando la palabra de Dios escasea? ¿Sabéis lo que tenemos cuando la palabra de Dios deja de oírse en nuestros oídos, en nuestra vida, en nuestra iglesia? ¿Sabéis lo que tenemos? Yo os lo voy a decir. No tenemos nada. Tenemos solamente tradición. Tenemos solamente recuerdos. La palabra de Dios dice, nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Cuando yo necesito hablar de las misericordias del Señor, de la relación que tengo con Dios, y lo que te explico son cosas que Dios hizo en mi vida hace 15 años, tengo un problema.
porque Dios no quiere hablar de lo que hizo en mi vida hace 15 años. Gloria a Dios por lo que hizo hace 15 años. Pero Dios quiere tener una relación conmigo fresca. Quiere que yo te pueda explicar cómo fue mi conversación con Él ayer, cómo Dios intervino en mi vida ayer, cómo Dios me dejó ver su gloria ayer, cómo Dios se manifestó en mi iglesia ayer. Dios quiere tener una relación diaria y cercana cada día contigo. Y dice la palabra que en ese tiempo no había palabra de Dios, no había visión con frecuencia, no había remas de parte de Dios, palabra fresca para su pueblo. Y Samuel podría pensar, bueno, no tenemos palabra de Dios, Dios nos está revelando de manera fresca cada día, pero tenemos sacerdocio. No tenemos palabra de Dios, pero tenemos sacrificios. No tenemos palabra de Dios, pero tenemos ofrendas. No tenemos palabra de Dios, pero tenemos reuniones. No tenemos palabra de Dios, pero si no tenemos palabra de Dios, no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Y el joven Samuel buscaba al Señor. Déjame que te lea solamente 2 versículos de los capítulos anteriores a este capítulo 3. Capítulo 2, versículo 18. Dice, 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido con un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Fíjate, una madre que le trae a su hijo una túnica de lino, la túnica que llevaban los sacerdotes que representaba la santidad para servir a Dios, y se la trae cada año. ¿Sabéis el problema de los chicos? Cuando las mamás queréis comprar ropa para un bebé o para un chico pequeñito, que se le queda pequeña enseguida. Le compras algo y todavía no tiene ni los zapatos gastados y hay que comprarle otros, porque se le han quedado pequeños. Lo mismo ocurría con la túnica de lino de Samuel. Samuel quería vivir en santidad, pero no siempre llevaba la misma túnica, porque él iba creciendo en santidad. Él iba creciendo en deseo de servir a Dios. Y su madre le traía una nueva túnica un poco más grande, un poco más grande. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir creciendo en nuestra santidad hacia con Dios. No podemos estancarnos en ningún nivel. Pero déjame que te lea otro versículo, 2:26. 2:26. Dice así. Y el joven Samuel, ¿qué iba? Dice, iba creciendo. Otra vez la idea de dinamismo, de no estancarse. Iba creciendo. Dice, y era acepto de parte de Dios y delante de los hombres. ¿Sabéis? Es la misma expresión que se usa en el libro de los Hechos para hablar de la iglesia primitiva. Que tenían el favor de Dios y el favor de los hombres. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Gente que ama a Dios, como dijo Jesús. ¿Sabéis cuál es el más grande mandamiento? Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la voluntad de Dios encarnada. Y el joven Samuel era acepto de parte de Dios. Dios decía, he ahí un joven que me quiere servir. Pero el pueblo de Dios también decía, he ahí un chico que vive como Dios quiere que sus hijos vivan. Y el contraste con lo que acabamos de leer en el capítulo 3. La palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Fíjate qué contraste. Un sacerdote, Elí, que no trae palabra de Dios, y un muchacho que quiere seguir creciendo en su santidad, que tiene el favor de Dios y el favor de los hombres. La característica de este chico, si lo tuviéramos que definir de alguna manera, es que era un chico que ministraba al Señor, servía al Señor. Esa es la definición que yo pondría en tu vida si te conociese ahora. Si tuviera que explicarle a mi esposa que hoy no puede estar conmigo, oye, ¿quién estuvo en la iglesia? Yo hablara de ti y me dijera, mira, sí, aquella mujer que, ¿cómo te diría? Que sirve al Señor continuamente. Aquel hombre de Dios que sirve al Señor continuamente. Esa sería la definición. Fíjate qué definición tan preciosa.
El joven Samuel ministraba al Señor, servía al Señor. Y fíjate la expresión que utiliza. Dice, en presencia de Elí. Elí es el sumo sacerdote. Cuando yo leí esto por primera vez, ¿sabéis la sensación que me llevé? Me imaginaba un taburete. ¿Sabéis lo que es un taburete? Me imaginaba al joven Samuel sirviendo al Señor aquí, con su túnica de lino, y al viejo Elí sentado en un taburete, mirando entretenido cómo Samuel ministraba. Es una idea. Él delante, Elí viéndolo, y Samuel sirviendo. Pero continué leyendo, y no es exactamente la expresión que aquí se utiliza, cuando dicen que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Acompáñame, sin perder esa cita, acompáñame al capítulo 10 del libro de Génesis. Capítulo 10 del libro de Génesis. Habla de un hombre, Nimrod. ¿Te suena? No es una marca deportiva del Decathlon, ¿eh? No es. Es un nombre, Nimrod. Y el capítulo 10 del libro de Génesis, en el versículo 9, no sé si alguien lo puede leer con voz fuerte, ¿eh? Yo sé que aquí en esta iglesia tenéis voz fuerte para leer. Génesis 10, versículo 9. A ver, alguien que me lo lea, y así descanso yo un poco. Un valiente, una valiente. Vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Puedes leer el siguiente versículo? Gracias. Fíjate, poderoso cazador delante de Dios, y el reino que estableció se llamó Babel. ¿Recordáis la historia de Babel y su famosa torre? Un reino donde se hacía de todo menos dar gloria a Dios. Se vivía del orgullo. Y dice que Nimrod era poderoso cazador, un hombre poderoso, un hombre orgulloso, un hombre seguro de sí mismo delante de Dios. ¿Sabéis aquí la expresión delante de Dios lo que significa? Significa a pesar de Dios. Déjame que te lo diga otra vez. Nimrod fue un poderoso cazador a pesar de Dios. O dicho de otra manera, Dios no se complacía en lo que Nimrod hacía, pero Nimrod seguía con su estilo de vida porque él se sentía seguro de sí mismo. Nimrod, poderoso cazador a pesar de Dios. Pues la misma expresión que aquí utiliza para hablar de Nimrod, poderoso cazador a pesar de Dios, es la que en el primer libro de Samuel, capítulo 3, dice que el joven Samuel ministraba en el templo a pesar de Elí. Fíjate qué curioso el matiz ahora. No es el viejecito Elí diciendo, ay, qué guapete Samuel, cómo trabaja, fíjate, qué gordito se me ha puesto, qué bien le doy de comer. No, 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 no. Es Samuel ministrando en el templo, un sacerdote que no tiene visión, un sacerdote que no tiene palabra, unos hijos del sacerdote que están viviendo el pecado, un sacerdote que no corrige a sus hijos, y al mismo tiempo un chavalito ahí por medio que está viviendo en completa santidad. Y Samuel seguía sirviendo a Dios en perfecta santidad a pesar de Elí. O dicho de otra manera, aunque se encontraba con toda la oposición de parte de Elí. ¿Me explico mejor ahora? ¿Sabéis? No hay cosa que moleste más cuando estamos en oscuridad que de repente alguien nos despierte con una linterna cerca de los ojos. Porque la irrupción de la luz en la oscuridad molesta. Y tú dices, ¿cómo puede molestar algo que es bueno? Porque nos acostumbramos rápido a las tinieblas. Y la luz molesta. El joven Samuel ministraba a Jehová a pesar de Elí. Y ahí tenéis a Elí,
Elí es un hombre que la palabra lo describe como un hombre que tenía un empleo. Un sacerdote que tenía un prestigio, que tenía una reputación, pero que Dios no era la pasión de su vida. Lo que le preocupaba a Elí era realmente que toda la estructura se mantuviese. Si leéis el capítulo 2, que no quiero invertir el tiempo, habla de que cuando sus hijos viven en pecado, él se dirige a ellos y la gran reprimenda que le da a sus hijos es decirles, hijos, que la gente empieza a hablar más de nosotros y que nos va a crear problemas. No es decir, hijos, lo que hacéis no agrada a Dios, sino, hijos, que me ponéis en un compromiso. El ¿qué dirán? Que decimos en España. El ¿qué dirán? Era la gran preocupación de Elí. Y Samuel ministraba a Jehová a pesar de Elí. Versículo 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba ¿dónde? Durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Fíjate qué contraste. La palabra de Dios nos habla de contraste, de dos tipos de personas. Yo no sé qué dos tipos de personas te sientes tú más identificado. Habla de Elí, un hombre que está sin visión, porque cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, el primer síntoma que experimentamos es que perdemos la visión. Perdemos la visión. Así se define el pecado, errar el blanco. De manera que cuando pierdes la visión, comienzas a andar a ciegas. Y cuando andas a ciegas, erras el blanco, pecas. Tienes a un hombre que ha perdido la visión, que está durmiendo, ¿dónde dice? En su cama, en su casa, cómodamente. Probablemente se había comprado un colchón picolín de esos de muelles bicónicos y estaba allí con un canapé tapadito con su edredón de plumas del Ikea. La mar de cómodo. ¿O no? Y tenéis a Samuel. ¿Dónde dice que estaba Samuel? En el templo. ¿Pero dónde, en qué parte del templo? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde estaba? El arca de Dios. Pero, a ver. Si donde estaba el arca de Dios solamente podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año, ¿no? Y si alguien entraba en ese lugar, ¿qué ocurría? Moría. ¿Y qué hace ese mocoso metido ahí? ¿Quién le ha dejado entrar? ¿Quién de los levitas ha vuelto a dejar la puerta abierta? Un joven que desea más que nada estar cerca de la presencia de Dios y un sacerdote acomodado que está en casa durmiendo tranquilamente sin visión. Dos tipos de personas. No sé si hay una diapositiva que lo pone. Dos tipos de personas. Déjame que deje de hablar de Elí y de Samuel durante un momento. Déjame que hable de ti y de mí. ¿Con qué tipo de personas te sientes más identificado? ¿Con aquel que ya se siente cómodo como está? ¿Con aquel que dice, mira, no me molestes demasiado, no me vengas con historias, no me calientes la cabeza, no me retes demasiado, no me alborotes al personal? ¿Ya estamos bien así? ¿O con aquel que está desesperado porque Dios vuelva a manifestarse? ¿O con aquel que tiene tal hambre de Dios que dice, yo necesito que Dios vuelva a revelarse en mi vida? Con aquel que dice, yo me da igual que me critiquen, que me juzguen, me da igual saltarme las normas, me da igual que piensen que estoy loco por entrar en el lugar santísimo, me da igual, pero yo quiero que Dios se revele en mi vida. ¿Con qué tipo de personas te identificas más? ¿Con qué tipo de personas me identifico yo más? Es un reto, es una pregunta para ti y para mí en esta mañana. ¿Y sabéis lo que ocurrió, hermanos? Versículo 3 y versículo 4. ¿Qué sucedió? Lo que Samuel estaba desesperado porque ocurriera, ocurrió. Versículo 3 y 4 dice, y Samuel que estaba durmiendo allí, cerca del arca de Dios. Versículo 4, fíjate. Y Jehová, ¿qué dice? Llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Samuel
escuchó lo que llevaba tanto tiempo esperando. Dios se manifestaba de nuevo al pueblo. Un pueblo que llevaba un periodo de sequía, de no haber escuchado la palabra de Dios en muchos años, de no haber tenido visión en muchos años. De repente Dios rompe su ayuno de silencio y se dirige a un muchacho. ¿Y sabes lo que hace? El mayor milagro que Dios puede hacer. Dios puede sanar enfermos, Dios puede resucitar muertos, Dios puede levantar ciudades derruidas, pero hay un milagro que para mí es fantástico, sorprendente de parte de Dios, que es llamarte por tu nombre. Decir, no hablo a mi pueblo, hablo a Emmanuel, porque Emmanuel es mi amigo. Cuando Dios te llama por tu nombre, cuando Dios te personaliza y te dice, no solamente quiero tener una relación con el mundo, quiero tener una relación contigo. Los cielos se están abriendo, está abriendo una comunicación entre la eternidad y tu vida. ¿Recordáis a Leví cuando Jesús lo llama por su nombre? ¿Recordáis a Pedro cuando Jesús lo llama por su nombre? A Natanael cuando lo llama por su nombre. Tantos y tantos hombres que Dios ha llamado por su nombre. Sucedió. Dios llamando por su nombre a este muchacho. Y fíjate, los nombres en hebreo son diferentes a los nombres en español o en inglés. Yo me llamo Tony, pero si te soy sincero, no tengo ni idea lo que significa. No sé lo que significa la palabra Tony. Sé que viene de Antonio, sé que Antonio es un nombre romano, pero no sé mucho más. Pero en algunas culturas, el nombre tiene un significado profundo. Si tú te mueves en una cultura hebraica, o te mueves en una cultura, fíjate, hoy en día, en el Oriente Medio, en algunos países asiáticos, si tú le pones un nombre a un muchacho, a una chica, estás definiendo su identidad. Tú le llamas de una manera porque dices, este chico, esta chica, va a tener este destino, este futuro. Y le pones ese nombre. Cuando Dios llama a Samuel, no solamente está pronunciando su nombre, sino que está declarando una palabra de fe. ¿Recordáis lo que significa el nombre Samuel? Dios oye. Cuando Dios entra en tratos con este muchacho, no solamente le está diciendo, oye, tú, sí, el de detrás, sí, tú, ese. No, Dios está pronunciando una verdad. Dios está diciendo, yo soy el Dios que oye. Yo soy el Dios que tengo atentos mis oídos a la oración de mi pueblo. Eso es lo que está diciendo en este momento Dios a este muchacho. Yo soy el Dios que oye. ¿Y por qué? ¿Por qué le dice Dios esto a este muchacho? Porque Dios, si hay algo que no puede resistirse, igual que los osos dicen que son atraídos por el panal de miel, si Dios hay algo que no puede resistirse, es por el corazón de alguien que le busca. Cuando Dios encuentra un corazón de alguien que le busca de manera apasionada, Dios se acerca. ¿Sabéis? Dios lo tiene todo. Dios es todopoderoso y no hay nada que le falte a Dios. ¿Sabéis de qué cosas hay necesidad en el cielo? De nada. Dios puede tener todo lo que desee. Pero en cambio hay una cosa que busca, la busca apasionadamente y la desea. Dios busca a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios no necesita adoradores porque tiene millares y millares de ángeles que le adoran y le dan gloria y dicen, santo, 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 el que está sentado en el trono. No necesita uno más, un espontáneo. Pero en cambio Dios busca continuamente, está buscando por todo el universo, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el Padre dice, de tales adoradores recibe la gloria. Y Dios capta a un adorador en Samuel y dice, aquí estoy. Dios te ha oído, muchacho. Tú buscabas a Dios, clamabas a Dios y Dios te ha oído. ¿Recuerdas a Daniel? ¿Recuerdas el profeta Daniel del Antiguo Testamento?
Hay un pasaje en Daniel, no voy a leerlo, pero te lo quiero mencionar, luego en casa lo puedes comprobar. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel está orando porque tiene una necesidad de que Dios le aclare algo de lo que va a hacer en medio de su pueblo. Y de repente se aparece un varón de Dios delante de él. Dice que su apariencia es impresionante. Va vestido de manera dorada, su voz es como un trueno, su aspecto es fulgurante y le dice, Daniel, desde el primer momento en que empezaste a orar, Dios escuchó tus oraciones. Daniel capítulo 10, versículo 2. Dice, aunque el príncipe de Persia me opuso batalla y tuve que detenerme, Dios desde el primer momento que tú oraste, escuchó tus oraciones. ¿Y sabes por qué? Porque el Dios en el que yo creo es un Dios que oye a su pueblo cuando su pueblo le busca de manera apasionada. Acuérdate. Versículo 5. Dice que corrió Samuel luego a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, oye, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se acostó. No me vengas a molestar, chaval, que yo no te he llamado. Samuel escucha la voz de Dios, pero no la escucha de manera sobrenatural. No la escucha como un trueno, como un rayo, como un relámpago. ¿Sabes cómo la escucha? ¿Sabes cómo la identifica? Como la voz de su líder. Porque Dios, muchas veces en nuestras vidas, se puede revelar en un milagro. Puede que vayas a casa y Dios haga un milagro tremendo. Pero a lo mejor Dios se revela a través de una palabra, de una predicación. A través del consejo de una hermana. A través de una palabra amorosa de alguien que te diga, siento de parte de Dios el compartirte eso. Y es la misma voz de Dios hablando. Y Samuel identifica la voz de Dios con la voz de su líder. Y va su líder a decir, ¿qué quieres que haga? Y su líder le dice, oye, no me molestes, que ya estamos bien así. No me vengas con complicaciones, que estamos a gusto, estamos calentitos, estamos cómodos como estamos. Pero Samuel insiste y cuentan, versículo 6, que Dios vuelve a llamarlo y vuelve otra vez delante de Elí diciendo, heme aquí, ¿qué es lo que quieres? Y Elí vuelve a decir lo mismo, que yo no te he llamado, que te tranquilices, que te aflojes, que estás demasiado excitado, que estás demasiado nervioso, tranquilo. Porque el que está establecido en el sistema necesita que todo esté tranquilo a su alrededor. Porque si algo se empieza a mover, molesta. Y Elí dice, tranquilo, tranquilo, sigamos durmiendo, que ya nos va bien así. Pero Samuel necesita ver a Dios manifestarse, necesita ver a Dios hablar. Samuel no tiene dónde dormir. ¿Sabes? Me imagino a Samuel con esto. Me lo he traído de casa. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es un saco de dormir. Esto sí que es del Decathlon y no Nimrod. Esto es un saco de dormir. Samuel no tenía ninguna buena cama pagada con el sueldo del templo. Samuel lo único que tenía es un saco de dormir para acostarse cada noche lo más cerca posible de la presencia de Dios. Esa era su pasión. Ese era su gran deseo en su vida, estar cerca de la presencia de Dios. Quería oír la voz de Dios. Hermanos, ¿sabéis? Os hablaba de 2 llamamientos. ¿Sabéis cuál es el primer llamamiento? El primer llamamiento es siempre el mismo para todos los hijos de Dios. El primer llamamiento es cercanía. Dios nos llama a que estemos lo más cerca posible de su presencia. ¿Cómo de lejos o de cerca crees que estás en este momento de Dios? Pues déjame que te lo diga yo antes de que tú me respondas. No lo suficientemente cerca. Porque Dios te desea, te anhela celosamente, desea tener trato contigo, quiere tener intimidad con tu corazón. Y Samuel quería esto.
Ese es el primer llamado de los creyentes, cercanía. Y cuando nos damos cuenta, en cuanto nos despistamos, ya nos hemos metido en un montón de actividades. Convertimos la vida cristiana en actividades, en activismo, en hacer. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Y tú sabes lo que me respondes. Llevo los jóvenes. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Y tú sabes lo que me respondes. Ofrendo cada domingo. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Y tú me dices, asisto a la reunión de varones. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Y tú me dices, mira, vengo a las reuniones del Señor el día que las hagáis. Porque cambiamos el primer llamamiento, que es cercanía, por activismo. Y creemos que por tener activismo, Dios se agrada. Y yo no estoy en contra de las actividades, pero sí que te digo en esta mañana que lo que Dios desea, más que nada en el mundo, no son tus actividades, es pasar un rato con tu corazón. Dios desea cercanía contigo. Y esa es la pregunta que yo te lanzo. ¿Cómo estás viviendo ese primer llamado? No me hables de actividades, no me hables de cargos, no me hables de responsabilidades, no me hables de asistencia. Te pregunto por tu intimidad con el Padre. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y poco a poco vamos creciendo como creyentes y algunos llevan 15 días de creyentes, otros llevan un año ya, otros llevan 3 años, otros llevan 20 años de creyentes, 30 años de creyentes y conocen todas las cosas de la iglesia. Conozco todos los defectos de mi hermana. Conozco el que siempre llega tarde. Conozco que el carácter de aquella persona es un carácter gruñón. Conozco que si le digo algo a fulanito me va a responder esto porque yo lo conozco y sé cómo es. Conozco todo de la iglesia. Cuando empieza el culto me sé el orden. Después de los anuncios sé lo que va a venir. Cuando empieza a predicar digo, uy, esa predicación ya la he escuchado, yo sé cómo acaba. Cuando viene un predicador nuevo digo, ese ya sé de qué pie cojea, ya sé cómo va a predicar. Porque lo conozco todo. Yo te pregunto, de todo lo que conoces, ¿conoces a Dios? De todo lo que conoces y sabes, ¿sabes cómo es Dios realmente? Y tú dices, por favor, que hablas con creyentes. ¿Conoces a Dios? Mira, los bebés, cuando nacen, prácticamente no ven, dicen los médicos. No ven. Tú le pones algo y los padres siempre queremos saber, le ponemos eso, a ver si mira, a ver si mira. No ven. Pero tienen un olfato increíble. Detectan el olor corporal de la madre en cuanto la madre lo coge. La madre lo coge y se giran al pecho para comer, porque es su mamá. Porque saben cómo huele su mamá. Porque el olor de mamá es inconfundible. Aunque no vea, aunque haya perdido la visión. ¿Sabes cómo huele la presencia de Dios? ¿Sabes cómo es el aroma de Dios pasando por aquí? Porque Dios tiene un aroma, déjame que te diga. Dios tiene una fragancia. El Espíritu Santo cuando se revela, lo percibimos y decimos, ¡hey! Dios se ha manifestado hoy. Hay fragancia de su presencia. ¿Percibes la fragancia de su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste zambullido en la presencia de Dios? Tú me dices, no, pero yo conozco muchas cosas acerca de Dios. Te puedo recitar todos los libros de la Biblia, te puedo recitar la doctrina de esta iglesia. Mira, te he traído otra cosa. ¿Sabes lo que es esto? Agua, muy bien. Pero no un agua cualquiera, ¿eh? No un agua cualquiera. Yo no voy a venir aquí con un agua cualquiera. Yo soy de Vilanova y la Geltrú. Y es un pueblo marítimo. ¿Sabéis? Esto es agua de mar. Pero no de un mar cualquiera, ¿eh? Esto es del Mediterráneo. Y no de una playa cualquiera. Esto es de Vilanova y la Geltrú. ¿Eh? Oye, que no hay otra playa como Vilanova y la Geltrú, ¿eh? Que es increíble. Pero mira, el agua de Vilanova y la Geltrú, cuando la pones a la luz, el agua del mar, del Mediterráneo allí, es transparente. Tiene una salinidad equilibrada. Cuando te pones en la playa, no te queda demasiada sal en la piel. Es un agua que está temperada. ¿Qué quiere decir? Que no está ni demasiado fría ni demasiado caliente, porque no cubre mucho. Los que habéis ido a Vilanova, cuesta mucho meterse, no cubre, entonces el agua está
relativamente agradable. Y además, mira. ¿Tiene un olor? No sé. ¿Huele? Bueno, ¿no huele? Bueno, pues el agua de mar huele. Cuando llegas a la playa, ¿no habéis notado la brisa marina? Huele hasta como salada, ¿verdad? Tiene olor, tiene sabor si la probáis, está salada. Pero ¿sabéis una cosa? El océano no se puede embotellar. Si tú quieres saber lo que es el océano, yo te puedo hablar de salinidad, de temperatura, de pH neutro, te puedo hablar de transparencia, te puedo hablar de densidad, te puedo hablar de habitantes que viven en este agua, microorganismos, pero el océano, el mar, no se puede embotellar. Si quieres conocer el mar realmente, tienes que venirte conmigo a Vilanova. Tienes que bañarte en la playa. Tienes que dejar que el sol te toque. Tienes que meterte en el agua. Tienes que dejar que la brisa te seque cuando salgas del agua. Tienes que oler el aroma de la brisa marina. Tienes que zambullirte dentro del mar y volver a salir para experimentar lo que es el mar de verdad. Muchos de nosotros hacemos lo mismo con Dios. Embotellamos a Dios dentro de una religión, dentro de una iglesia o dentro de una liturgia. Y tratamos de explicarlo y decimos, Dios es, dos puntos. Y espera que te suelto el rollo. Y decimos, Dios es así, Dios es asao, Dios hace esto y hace lo otro. Y mucha gente que le ofrecemos a Dios, rechaza a Dios. Y decimos, qué generación tan dura. Pero ¿sabes una cosa? No rechazan a Dios, rechazan el envase. Rechazan el envase. Porque este envase no es capaz de explicar toda la salvaje naturaleza del Dios en el que yo creo. El poder tremendo del Dios en el que yo creo. La fuerza del Dios en el que yo creo. ¿Cuántos de nosotros confundimos el continente con el contenido? Y creemos que por acercarnos a la botella, conocemos al océano. Lo mismo ocurre con Dios. ¿Cuánto de lo que conoces de la iglesia, conoces de Dios? Dios te invita a que te zambullas en Él, a que te sumerjas en el río de su Espíritu, a que vivas en su presencia, a que experimentes lo increíble, a que percibas lo sobrenatural de Él. Y entonces conocerás a Dios y Dios será conocido por ti. ¿Me explico ahora? ¿Me explico ahora, iglesia? Versículo 8. Perdón, versículo 7. Déjame que te diga otra cosa que a mí me supuso un puñetazo, como esos de los boxeadores, que casi me deja groggy en la lectura. Versículo 7 dice, y Samuel, ¿qué es lo que dice? No había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero a ver, ¿os tengo despiertos todavía? ¿A qué se dedicaba Samuel? A ministrar. ¿Y qué hace un tipo que no ha conocido a Jehová ministrando en el templo? ¿No es extraño? ¿Qué hace un muchacho que no ha conocido a Jehová y que Dios todavía no se le ha revelado, ministrando y diciéndoles a otros lo que tienen que hacer? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Y cuántas veces nos sentimos en la iglesia que ya estamos con un nivel suficiente de Dios y exhortamos a los demás a lo que deben de hacer, pero Dios no se ha revelado todavía en nuestras vidas, ni le conocemos de manera íntima, ni le conocemos de manera experiencial, ni le conocemos de manera que podamos zambullirnos en Él? El joven Samuel ministraba a Jehová y todavía no le había conocido.
Déjame que te diga una cosa, ahora que no me escuchan los pastores y están distraídos. ¿Vale? Si tienes que dejar de hacer algo en la iglesia, déjalo. Fíjate lo que estoy diciendo. Si tienes que dejar algún ministerio en la iglesia, con permiso de los pastores lo digo, luego me llamarán al orden, déjalo. Si es para buscar la presencia de Dios. Porque lo primero es la presencia de Dios, no el activismo, iglesia, no el activismo. Yo no te conozco, yo no sé, no puedo hablar por ti, no te estoy juzgando porque no te conozco, tengo la libertad del que viene de fuera. Pero te digo, lo que Dios busca no es tus actividades, busca tu corazón, busca tu corazón, busca tu corazón. Versículo 8, vuelve a la carga Samuel, y Jehová llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dice, y entonces entendió Elí que quizás pudiera ser Dios el que estaba relacionándose con Samuel. Fíjate qué tremendo. Elí representa una persona que ha vivido una tradición, que ha vivido una liturgia, una religión. Pero fíjate, no quiero cargar contra este hombre, no quiero ser duro. Porque a pesar de todo, fíjate qué palabras le dice a Samuel. Mira, quizás Dios no se me ha revelado a mí como se te ha revelado a ti. Quizás yo no soy capaz de percibir a Dios con la fuerza brutal que tú lo percibes. Quizás yo no percibo ni se me ponen los pelos de punta ante la presencia de Dios como se te ponen a ti. Pero no voy a ser yo quien frene lo que Dios quiere decirte. No voy a ser yo quien ponga impedimentos en que Dios se revele de una manera especial a tu vida. No te voy a controlar porque me puedas hacer sombra. Y le dice, si Dios se te vuelve a manifestar, chaval, contéstale. Aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Para mí habla bien de Elí. Porque cuántas personas tienen temor de que el que tienen al lado crezca más espiritualmente que él. Decía Juan el Bautista, yo no soy digno ni de desatar las correas del calzado del que tengo que bautizar. Esa es la actitud de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que el otro crezca. Porque en el reino de los cielos, los pequeños serán los primeros. Esa es la locura de la mentalidad del reino. Y fíjate, voy terminando ya. Versículo 10, y aquí viene el boom para mí del pasaje. Dice, versículo 10, y vino Jehová, ¿y qué dice? Y se paró, iglesia. Vino Jehová y se paró. Y tú lees esto y te quedas tan ancho. El Dios que creó las galaxias, el Dios que creó el universo, el Dios que creó la tierra con la palabra de su poder, el Dios que dice que los demonios tienen vida porque Él les aguanta la existencia, que si hiciera así los demonios desaparecerían. No hay bien ni mal, no hay yin y yang, no hay igualdad entre las tinieblas y la luz. Dios es el Todopoderoso y todo lo demás está por debajo de Él. Ese Dios dice que viene delante de un muchacho de 10, 12 años y se para delante de Él. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas la escena? Como Moisés, cara a cara con Dios. Ese muchacho pesado, que era como Jacob, me lo imagino, ¿te acuerdas a Jacob en Peniel? Agarrado a la pierna de aquel varón de Dios diciendo, yo no te suelto si no me bendices, yo no te suelto si no me bendices. Ese varón pesado, al final Dios dice, venga, va. ¿Qué quieres, chaval? Aquí estoy. ¿Me buscabas? Me has encontrado. ¿Era de mí de quien tenías deseo? Aquí estoy. Yo soy lo que tú buscas. He venido. He venido.
Dios está comprometido con Samuel porque Samuel está comprometido con Dios. Dios está comprometido con Samuel porque Samuel está comprometido con Dios. Porque Dios quiere que vivas el primer llamado, que es cercanía. Si tú le buscas, déjame que te amenace. Si tú le buscas, cualquier día Dios se parará en tu habitación. Y te dirá, ¿me buscabas? ¿Me buscabas con pasión? ¿Clamabas por mí? ¿Llorabas por mí en la iglesia? Pues aquí estoy. Aquí estoy. Ese es el Dios en el que yo creo. Y Dios le trae palabra a Samuel. Palabra dura. No tengo tiempo para entrar en ella. Palabra dura. Le dice que va a traer juicio sobre Elí y sobre sus hijos. Y a la mañana siguiente Samuel tiene que tragar saliva, acercarse a Elí, y Elí le dice, cuéntame lo que te dijo Dios. Y dice, pues te lo voy a contar. Y Elí lo encaja. Otro día predicaremos de eso. Pero déjame que te pregunte, de todas las cosas que deseas en la vida, ¿deseas la presencia de Dios? De todas las cosas que deseas en la vida, ¿deseas la presencia de Dios? Porque Dios desea pararse contigo. ¿Sabes? Llevas demasiado tiempo lejos de Dios. No sé lo cerca que estás, pero sé que llevas demasiado tiempo lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te quiere más cerca. Y tú dices, estoy muy cerca, pues Dios te quiere más. Porque ¿sabes lo que significa la palabra conocer? En hebreo es curioso, ¿eh? La palabra conocer tiene un significado sexual. ¿Hay demasiados críos pequeños por aquí? Cuando dice en Génesis que Dios creó a Adán y Eva y que Adán conoció a Eva, no significa que Adán se acercó a Eva y le dijo, hola Eva, ¿qué tal? Encantado, Adán. No. Está diciendo que tuvieron relaciones sexuales. Adán conoció a su mujer y fueron una sola carne. Llegaron a ser uno solo. Samuel no conocía a Jehová. Pero un día Jehová se plantó delante de él y Samuel conoció a Jehová. ¿Entiendes el significado ahora? Se convirtieron en una sola carne. O dicho con palabras de Jesús, o de Pablo, hablando de Jesús, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya somos uno. Tener la mente de Cristo, dice Pablo. Ser uno, como un matrimonio que tiene una misma mente, una misma voluntad, un mismo deseo. Acabo. ¿Cuánto me extiendo y qué rápido pasa el tiempo? Déjame que termine. Fíjate cómo acaba. Versículo 21. Me salto todo. Versículo 21. Dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Silo era el lugar donde el sacerdote ministraba. En Silo no se escuchaba ni una mosca. ¿Por qué? Porque no había palabra de Dios. Porque Dios había dejado de hablar. Porque no había visión. Pero por un solo muchacho que decidió pagar el precio, que decidió buscar a Dios de manera loca, que decidió que Dios era lo más importante, que decidió comprarse un saco de dormir y vivir en la presencia de Dios de día y de noche. ¿Sabéis lo que ocurrió? Que Dios volvió a manifestarse en Silo. Dios volvió a traer palabra de nuevo, palabra fresca a su pueblo, palabra constante a su pueblo. La voz de Dios volvió a retumbar en los oídos del pueblo. Por un solo chico. Por un solo chico. ¿Quieres ser tú el que cambie la realidad del pueblo de Dios en España? ¿Estáis orando por España? Yo digo, está bien que oréis. Hay que orar por España. ¿Pero quieres cambiar la realidad del pueblo de Dios en España? Busca a Dios desesperadamente. Y Dios volverá a hablar al pueblo de España. Porque Dios está deseando hablar. Porque el primer llamado, ¿cuál era? Cercanía.
hay un segundo llamado que no voy a poder tocar. Os lo voy a decir, no voy a poder hablar. El segundo llamado es movimiento. ¿Recordáis? Hablé de cercanía y de movimiento. Cercanía y movimiento. Son las dos cosas que Dios quiere para Samuel y que Dios quiere para el resto de su pueblo. Leo el versículo. ¿Por qué digo movimiento? Está en Marcos, capítulo 3, versículo 13. Con esto voy a terminar. Marcos 3, 13. Marcos 3, versículo 13. Es cuando Jesús decide elegir lo que la iglesia llamó sus discípulos. Los 12 apóstoles. Decide entre toda la gente que le seguía escoger a 12 y darles una misión. Y dice Marcos, explicando este momento. Después subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Fíjate, fíjate. Llamó a 12 para algo tan sencillo como para que estuviesen con él. ¿Sabéis qué es esto, hermanos y hermanas? Esto es cercanía. Llamó a 12 simplemente para que estuviesen con él. Porque Dios desea estar contigo. Porque Dios desea estar conmigo. Porque Dios desea intimidad con tu vida, con tu corazón. Y dice, para que estuviesen con él, ¿y para qué? Y para enviarlos a predicar. Movimiento. Movimiento. Dios quiere llamarte a la cercanía para luego impulsarte al movimiento. No puede enviarte al movimiento si no hay cercanía, porque sería activismo. No puede quedarse con la cercanía si no hay movimiento, porque sería misticismo. Dios quiere encontrar el equilibrio y te llama a 2 llamados: cercanía y movimiento. Cercanía y movimiento. Él te llama lo más cerca posible de Él para enviarte lo más lejos posible a predicar. Ese es su deseo. Ese es el deseo de su corazón. La vida con Dios no es actividad, es intimidad. Recuerda esto. La vida con Dios no es actividad, es intimidad. La actividad vendrá después, pero te la marcará Dios. Dios te enviará, Dios te llamará, Dios te escogerá, Dios te levantará, Dios te impulsará, pero desde la cercanía. ¿Quieres ver a Dios manifestarse en tu vida? ¿Quieres ver a Dios que te usa como a esos grandes hombres de Dios, como a esos grandes líderes de Dios que han dirigido avivamientos? ¿Quieres que eso sea una realidad en tu vida? Busca el primer llamado. Busca la intimidad. Todos los grandes avivamientos, ¿sabes cómo han comenzado? Con hambre de Dios. Con hambre de Dios. El hambre de Dios trae la presencia de Dios. La presencia de Dios trae la intimidad. La intimidad trae el impulso. Ese es siempre el principio de Dios. Iglesia, estáis en un tiempo nuevo donde Dios os ha puesto. Un tiempo de lucha, un tiempo donde no hay instrumentos, un tiempo donde hay cambios, un tiempo... Pero ¿sabéis? Es una oportunidad que Dios os da para encontrar su intimidad, para encontrar su corazón, para encontrar los Samuel que Dios está levantando en medio de esta congregación. Y Dios volverá a hablar en Silo. Dios volverá a hablar aquí. Dios traerá palabra potente y poderosa. Y Dios escogerá a los que aquí están para que estén con Él y para enviarlos a predicar. Ese es el mensaje que yo traigo en esta mañana, iglesia. Ese es el mensaje que os quiero compartir.
Dios os llama, iglesia. Dios os invita a la intimidad. Porque Dios quiere hacer cosas poderosas con aquellos que se acercan a Él. Iglesia, quiero terminar. Quiero simplemente orar a Dios. Y quiero invitarte a que...